en las actividades generales y específicamente en las actividades que tocan temas mujer, todavía menos, pues ya sabéis que no asisten hombres, siempre decimos que este es un poco el hilo conductor de la cuestión, que mientras no asistamos a nuestras reuniones que debatan los temas y que se mentalicen de que las cosas tienen que cambiar y que son positivos los cambios que exponemos y que votamos para unas y para otros, mientras no lleguen a interiorizar que esos roles y esos cambios de actitudes que pretendemos son positivos para las dos partes, difícilmente va a cambiar la sociedad. Primeramente, muchísimas gracias a la organización por habernos invitado al Instituto de la Mujer a participar en esta jornada. Efectivamente, gracias a Basilia, que te representaba la Concejalía de la Mujer, un momento importante, porque como iremos viendo, y que es lo que pinto yo aquí como institución, a lo largo de la charla que vamos a tener, también os ruego, por favor, que si vais teniendo alguna duda, que además estamos como así un poco en familia y en sitios un poco recogidos y pequeñitos, pues bueno, vais diciendo lo que se os ocurra, si queréis al final, pero si no, oye, pues esto me parece a mí, o tengo alguna duda al respecto, tal, y vamos diciendo lo que se nos vaya ocurriendo o sugiriendo, ¿vale? Desde luego yo creo que no digo nada nuevo si afirmo que el siglo XX va a pasar a la posteridad como el siglo del cambio de la revolución social de la mujer. Hasta los siglos anteriores, 19 siglos seguidos de historia, la mujer estaba en un estatus determinado. Tanto en la época romana, en la época medieval, en la época prehistórica, cuando vemos los cómics y los dibujos que los prehistóricos arrastraban a las mujeres, como esta que tenemos por aquí cerquita de la cueva del Matravieso, arrastraban a las mujeres por los pelos, y a partir de ahí son muchas representaciones históricas, y sí que ese papel ha seguido una línea más o menos regular, un papel de subordinación de las mujeres con respecto a los hombres. Ellos siempre mandaban, imponían su voluntad, imponían sus criterios de una manera o de otra, y las mujeres estaban mentalizadas que era su papel el de obedecer, el de no opinar, el de no discutir, el de no decir, y el de siempre el papel supeditado al del varón. Y eso ha sido así a lo largo de la historia y se ha mantenido. Entonces, a partir del siglo XX es cuando empieza a cambiar este papel. Luego ya nos metemos un poquito más en el tema de los datos, pero sí decir que es importante por qué empieza a revolucionarse este papel. Desde luego yo siempre pienso que habría mujeres a lo largo de la historia y en los siglos pasados que de una manera innata pretenderían que la situación cambiase y verían de una manera individual que aquello no era justo, que no era justo que ellas no pudiesen ir a las escuelas, que no era justo que ellas no pudiesen aprender a leer o a escribir, igual que sus hermanos, que sus compañeros varones alrededor, que no era justo que, por ejemplo, las leyes no tuviesen capacidad ninguna de opinión ni de participación. Hasta el siglo XX, hasta mediados del siglo XX, las mujeres no podían abordar ninguna cuestión legal, por ejemplo, porque no eran intérpretes ante la ley, ante la justicia. Estaban bajo la tutela primero del padre y luego pasaban a la tutela del marido. Si acaso eran mayores y no se habían casado y no tenían la tutela del marido, se buscaba un hermano mayor o un familiar masculino, un familiar varón, que la tutelase. Es decir, no tenían posibilidad de decisión ni de opinión de ningún tipo. Ha habido leyes muy injustas, no por aquí algunas cosas como anécdotas, como por ejemplo que cuando decimos del adulterio, que era una figura jurídica que existía hasta hace muy poco tiempo. Cuando alguna vez vamos a algún instituto y le hablamos a los niños y a las niñas, le decimos, ¿qué os suena lo de adulterio? ¿Sabéis qué es adulterio? Sí, dicen, y más o menos, venga, a ver quién sabe decirlo. Dice, poner los cuernos. Pues ahí estamos. Cuando existía la figura jurídica del adulterio y era penalizada, a las mujeres se les penalizaba hasta los años 60 con dos años de cárcel y a los hombres una pequeña multa. Se suponía que sus necesidades eran superiores, sus necesidades sexuales, y además la sociedad conformaba todo eso. Y veía siempre, a través de toda la historia, se ha visto cómo el papel de los hombres era el imperante, el de mandar y el de dominar, y la sociedad en general justificaba las acciones de los hombres, justificaba y veía bien. Si una mujer se rebelaba contra eso, que siempre se dice, bueno, pues que ha habido mujeres que han destacado a lo largo de la historia, sí, efectivamente, pero eso tenía un coste suyo emocional y personal. Esas mujeres han sido tachadas de
de muchísimas cosas, de mujeres más chungos, de mujeres, bueno, de mil epítetos que ni siquiera quiero aquí decir ni nombrar, porque han sido personas que tenían que tener muy claras las ideas, muy serio cuál podía ser la clarividencia de porvenir para luchar por esos derechos.